Gracia y paz para ustedes, hermanos. Quería compartirles algo que hoy en la correccional estuve dándoles a los muchachos. El grupo de hermanos con los que vamos se llama El hierro con hierro se afila, que es de Proverbios 27:17, y continúa diciendo, y el hombre con el rostro de su amigo. Entonces la líder estaba preguntándoles a los muchachos a qué se refería todo esto. Y uno de los jóvenes mencionaba así que es a la final uno para poder ayudar a otro y en esencia hay algo de eso, sí. Pero algo que les estaba diciendo es que, en primer lugar, eh, no soy lo suficientemente inteligente como para tener todas las respuestas que ellos necesitan, ¿sí? Otra de las cosas es que conforme al mundo, ¿sí? Me podría ir a la psicología, meterme al análisis, al psicoanálisis para decir por qué es la situación en la que están y cómo es lo que deben superar todo eso. O tal vez me puedo meter al área de cómo ellos se ven a sí mismos, ¿sí? O meterme al área de cómo lo que los rodea es lo que los ha causado los resultados que se han visto en su vida, ¿sí? Todas esas cosas son las respuestas que el mundo tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque la psicología es lo único que tiene para poder ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque son los únicos factores que considera. Pero hay una esencia que es la que no se logra tocar cuando se lo está viendo desde esa perspectiva, ¿sí? Imagínense esto. Yo vivo acá en Estados Unidos. El idioma aquí es el inglés, el idioma oficial, por decir así, es el inglés. Eh, Se maneja a la derecha. Si uno está manejando por la carretera y otra persona que viene de otra parte de Inglaterra, por ejemplo, empieza a manejar por el lado izquierdo, la forma como todo eso empieza a repercutir en lo que está sucediendo en las calles va a tener un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque está tratando de aplicar las cosas como este británico está acostumbrado a hacer y está tratando de incorporarlas en una cultura donde eso no aplica, ¿sí? O si es que alguien viniera y empezara a hablar quechua, por ejemplo, y empezar a tratar de hacer que las cosas en quechua sea como se escriban y cosas así, o sea, esa influencia no es la correcta, sí. Entonces, otra manera que uno puede pensar al respecto acerca de estas herramientas, que lastimosamente el cuerpo de Cristo son las que muchas veces está confiando para ayudar a otras personas. Nuevamente, el corazón está en nosotros poder ayudar a los demás, pero lo que sucede es que lo único que tenemos de referencia es las herramientas del mundo. Y como ya mencioné, es el psicoanálisis, es la influencia de tus alrededores o la forma como tú no te estás queriendo a ti mismo, ¿sí? Porque esa es la única perspectiva que hemos recibido. Y entonces les empecé a compartir acerca del motivo por el cual estamos ahí, para compartir con ellos el mensaje del amor de Dios y cómo eso es lo que produce cambio en las vidas de ellos, ¿sí? Entonces ahora que llegué a casa, estaba pensando al respecto y eso es, como mencioné, lastimosamente, el cuerpo de Cristo es lo que ha utilizado, ¿sí? Pero miren, es el Evangelio, las buenas nuevas, conforme a las Escrituras, es lo que nos dice. Ese es el poder de salvación. Y en las Escrituras, ahorita lo voy a ver en Romanos 1, dice, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Sí, solo voy a enfocarme en todo eso y por favor lean el contexto de todo esto,
de cuando empezó esto. Está en el versículo 16, lean del 1 al 15 y vean específicamente a lo que Pablo está empezando a compartirles a estos hermanos en Roma. No me voy a adentrar a eso porque se nos van las horas explicando todo esto. Pero bueno, la palabra que uno tiene ahí acerca de la salvación, ¿sí? Eh, es la palabra que nosotros en esta época apenas escuchamos salvación, pensamos, hey, ir al cielo, ir al cielo, ir al cielo. Pero esa palabra es la que es utilizada, pero no es el significado no es el que nosotros atribuimos, ¿sí? Lo que esa palabra significa y representa para los que escucharon es una palabra mucho más poderosa, ¿sí? Porque habla de libertad, habla de cuestiones de paz, de todo, de estar completo, ser restaurado, ser todo eso es lo que la palabra salvación eh, carga dentro de sí. Nosotros, lastimosamente, 2000 años en el futuro, casi 2000 años en el futuro de cuando eso fue escrito, y fuera de la cultura donde esto fue compartido, metemos unas ideas que no necesariamente son las que específicamente la palabra está tratando de transmitir. ¿Sí? Entonces, esa es una. ¿Qué otro aspecto también? Es el conocimiento de la verdad, ¿sí? Lo que nos hace libres. La verdad en sí, la verdad se defiende por sí sola, pero esa verdad es que conocemos, al conocer esa verdad y aplicarla dentro de nosotros, esa es la verdad que nos hace libre, ¿sí? Entonces, es este aspecto del evangelio, el poder del evangelio que tiene eh, para restaurar, para traer paz, para toda situación. Cualquier situación por la que estemos atravesando, esa es la solución. Es la única solución. No es psicoanálisis, no es evaluar tus raíces, no es generaciones o maldiciones generacionales. Todo eso, todas esas cosas están fundadas principalmente en aspectos del psicoanálisis, pero tienen una etiqueta de que son cristianas. Y hay un problema bien grande en eso, porque estamos tratando, miren, esas herramientas del mundo, de un mundo caído, ¿sí? Que está tratando de explicar el comportamiento de una persona que desciende de Adán. Piensen en eso. Un descendiente directo de Adán, a quien no tuviste que enseñarle cómo robar, no tuviste que enseñarle cómo ser egoísta, no tuviste que enseñarle cómo mentir, desobedecer a los padres, todas esas cosas, lo que se ve naturalmente, que es a lo que toda persona nace. Esas herramientas del mundo tratan de explicar y ayudar a una persona caída. Y eso estamos intentando aplicar al creyente, a una persona que ahora ya ha sido transformada por el poder de Dios. Ese es un problema. Porque exactamente como estaba tratando de explicar, es como tratar de manejar al otro lado, es tratar de hablar en un idioma que no es el adecuado, no es el que pertenece, ¿sí? Pero lo hacemos por costumbre, porque es lo único que sabemos cómo hacer. Pero gloria a Dios, la verdad, el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres. No el psicoanálisis, no, nuevamente, son las únicas herramientas que hemos tenido o se nos han dicho que tenemos para explicar el por qué y el por qué y el por qué y el por qué. Pero hay algo más poderoso, ¿sí? Que es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y ese fue el mensaje que Jesucristo vino diciendo. Arrepiéntanse
que esa palabra simplemente significa cambien su manera de pensar respecto a lo que piensan, a lo que como consideran las cosas, cambien su manera de pensar y crean en las buenas nuevas, en el Evangelio. El reino de Dios está cerca, se ha acercado. Y luego Jesús nos manifestó lo que es el reino de Dios, exactamente, ¿sí? Y entonces ahí es con esa perspectiva es lo que ahora uno puede empezar a ver. Ah, entonces no es cuestión de tratar de reparar lo que está roto. ¿Por qué? Porque la naturaleza de eso, de esa persona es rota, es caída, está todavía desconectada de la vida. Piensen en esto. Me acuerdo hace un par de años cuando estaba en Ecuador, estaba con una persona que me estaba llevando desde Los Chillos, desde donde vivimos, hasta Quito. Entonces esta persona vino, me recogió, estaba haciendo sus carreritas y todo esto, y íbamos por ahí y era la hora del tráfico. Y no, imagínense con la hora del tráfico cómo manejaba y que por acá y no, que se le ponía acá y ta. Y todo, y él estaba que hacía que todo esto, y que no, que trataba de poner para que no le quiten su puesto y todo esto. Y estaba ahí sentado al lado de él, así todo. Y como es, y simplemente estaba así y decía, ay, no, que esto, que este otro, pero va acá, siempre apuntando, es que esto, ello. Entonces de ahí, en una de esas, ya cuando empecé, tuve la oportunidad de compartirle. Y le dije, mire, la cuestión es esta. ¿Usted tiene celular? Le pregunté. Me dice, sí. Le dije, mire, el celular, cuando la batería del celular empieza a gastarse, ¿qué es lo que pasa? Ya no empieza a operar y está ahí tratando, por más que intente usted hacerle funcionar eso, no va a rendir, no va a servir, no va a dar, no va a poder utilizarlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O le cambia la pila o lo conecta y lo puede mantener cargándose. Y mientras se está cargando, puede seguir hablando, puede enviar sus textos, puede hacer lo que sea, ¿verdad? Y lo que le decía es, mire, cualquier situación con la que usted se atraviesa es algo similar. Puede estar tratando de hacer todo esto por su propio esfuerzo, por su, ay, voy a ganar, tengo que acelerar, no, es que si no se me quitan, se me meten, y perder la paciencia y cómo es angustiarse y pasar en estrés y esto y más estrés y no, ay, que, o puede conectarse, puede estar enchufado a la fuente de paz y en medio de todo lo que sea, usted no ser movido por las cosas que están a su alrededor, ¿sí? Eso es lo principal. Para el creyente, estamos conectados a la fuente de paz, de amor, de paciencia, de salud, de lo que sea. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Él es la fuente. Y estamos conectados a esa fuente. Y entonces, ahora es Él el que todos sus atributos nos los transmite, nos lo comunica a través de su espíritu. ¿Sí? Y ya no es cuestión de intentar, sino es cuestión de descansar, de reposar en Él, reposar en la provisión que Él ha hecho, confiando en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dicho. En el video anterior compartí de eso. Y entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? A los muchachos podía simplemente irles a decir lo que ya el consejero les estaba diciendo, con cuestiones del psicoanálisis, con cuestiones de la autoestima, con cuestiones de
hacer un ambiente positivo para que tengan refuerzos positivos. Y eso solo lo que va a tratar de hacer es darle una palmadita para decirle, dale, dale. Síguelo intentando, síguelo intentando, síguelo intentando. Haz con tu propio esfuerzo. Pero no, les dije, eso no es lo que yo venía a compartirles. Venía a compartirles la verdad acerca de lo que Dios ha hecho por ellos, acerca de lo que Dios nos ha mostrado a través de Jesucristo. Y una de las cosas que estaba enfatizando es acerca de la imagen que tenemos de Dios, la idea que tenemos de Dios. Lastimosamente, todavía dentro del cuerpo de Cristo, la imagen que tenemos de Dios no es la imagen, la idea que tenemos de Dios, no es lo que Jesucristo nos mostró claramente. ¿Sí? Siempre hay preguntas. Cada vez que veo videos es una tristeza, porque por poco es como que lo que Jesús hizo es ya unas oraciones más ahí en la página y y ya listo. No, pero miren, no sabemos lo que Dios, todos los pensamientos de Dios están por acá arriba y ya no sabemos qué, y esto, y esto, y esto, y Dios, y cómo podemos nosotros tratar de entender a Dios. Estaba escuchando a un hermano que decía eso. Yo decía, wow, Padre, no entendemos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y estas son las buenas noticias. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Ojo, repito, si me han visto a mí, dice Jesús, han visto al Padre. Y desde ahora lo habéis visto y lo conocéis. Pero en el Antiguo Testamento esto, y desde ahora lo han visto y lo conocéis. Pero y Job y esto, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Sí? Entonces ahora en la tecnología de resolución 4K, 8K, en 3 dimensiones, 8 dimensiones, todo lo que sea, el Dios invisible de forma visible y manifiesta se hizo presente en esta tierra. ¿Para qué? Para que no estemos dudando, preguntándonos, tratando de yo armar mi... Ya creo que entiendo cómo es Dios, para que no haya ese tipo de preguntas, sino para que veamos la vida de Jesús y podamos decir, wow, eso es Dios, eso es el corazón de Dios hacia mí, para que no quede duda. Pero lastimosamente todavía estamos confundidos, ¿sí? Pero gloria a Dios porque nos sigue guiando en todo esto. Bueno, es todo lo que les quería compartir por ahora. Gracias Dios por este tiempo, por mis hermanos y por cualquier persona que está viendo este video, Señor. Te doy gracias porque sigues moviendo en sus corazones, Señor, para traerlos al conocimiento de la verdad, conocimiento de la verdad que está en tu Hijo. Te doy gracias, Padre, por los planes, los propósitos que tienes en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por sus vidas y por todo lo que tienes planeado a través de ellos. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Los amo en el nombre de Jesús. Adiós.